bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Percy Medina, jefe de misión para Perú de Idea Internacional, y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. Percy, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Les contamos a todo el Perú que el día de mañana, 15 de septiembre, se celebra en el mundo el Día Internacional de la Democracia, y pues esto es más que una celebración, hay que decir una oportunidad, ¿no?, para reflexionar sobre nuestra propia democracia. No sé si los desafíos que tenemos por delante, también quizá las amenazas, las tareas pendientes, ¿no? En principio, ¿cómo ves tú que vamos a recibir este 15 de septiembre? Bueno, creo que tenemos una democracia con muchos retos, ¿no? El principal quizá, o el más visible en este momento, es la lucha contra la corrupción. La democracia y la corrupción son incompatibles. Otro reto importante es mejorar la capacidad de representación que tiene nuestra democracia, ¿no? La democracia representativa se basa en que los ciudadanos y ciudadanas entregan su poder a representantes, a personas que en su nombre toman decisiones. Entonces, si ese vínculo de representación no funciona, entonces la democracia representativa cruje, ¿no? Y yo creo que hay una serie de otros retos que tienen que ver con fortalecer instituciones como el Parlamento, con los partidos políticos, con garantizar que haya más transparencia en la política, por ejemplo, en el financiamiento, en la manera como se toman decisiones. En fin, creo que hay agenda, hay agenda. Hay agenda. ¿Qué es lo que falta? Nos preguntamos los peruanos, no sabemos si consensos en principio, voluntad para el consenso. Bueno, también, ¿no? Ahora que hablamos de reformas electorales y reformas políticas de largo plazo, como por ejemplo bicameralidad, en fin. Y judiciales también. Esas cosas, y judiciales, CNM, en fin. Eso no se puede hacer sin consensos básicos, ¿no? Porque justamente son cambios de fondo que tienen que ver con la vida política del país, no para el próximo año, de aquí al 21, ¿no?, sino en adelante. Entonces, para eso es muy importante que los actores políticos se sienten, se pongan de acuerdo, y a veces uno escucha las declaraciones por televisión y piensa, aquí no parece haber mucho ánimo de sentarse y ponerse de acuerdo, ¿no? Bueno, para luchar contra la corrupción, para tener una mejor capacidad de representación, para fortalecer las instituciones, como ha dicho nuestro invitado, definitivamente tiene que entrar de lleno, tenemos que entrar de lleno como país a una reforma, ¿no? Tú has hablado sobre la dilatación, la falta de consensos que, bueno, vemos todos, ¿no? Lo vemos a diario finalmente, y a puertas ya de un proceso electoral, lamentablemente tiene que haber un impacto. Bueno, estamos terminando un proceso electoral en diciembre de este año, ¿no?, que es el proceso regional y municipal, y se abre ya el espacio del siguiente proceso electoral, que si bien es cierto, es el año 2021, sin embargo ya hay fases preparatorias. Eso va a venir ya. Y de hecho la legislación, por ejemplo, se congela un año antes del proceso electoral. Es decir, en el año previo al proceso electoral no se pueden hacer cambios. Entonces, la ventana de oportunidad para hacer cambios en la legislación y ajustes es entre este año y el próximo, ¿no? No mucho más que eso. Muy bien, pues tenemos que estar entonces al pendiente, porque esa también es una tarea para el ciudadano que tiene pues que tener presente en una fecha como esta todos los días del año, en realidad, ¿no? Tú en ese sentido has podido ver que quizá los peruanos somos más protagonistas también del seguimiento de las autoridades. Ojalá lo fuéramos, ¿no? Yo creo que en general los ciudadanos y ciudadanas en el mundo se sienten un poco apáticos frente a la política, ¿no? Eso lo muestran las encuestas, los focus group. La gente siente que la política es menos interesante porque no se deciden muchas cosas ahí, hay poderes que están por encima, digamos, del día a día de la ciudadanía, que son los que realmente toman las decisiones, y eso muchas veces desincentiva la participación. Eso ocurre en el primer mundo, ocurre en los países con democracias en desarrollo, en fin. Sin embargo, hay también, y eso es importante, nuevos canales para la participación. Las redes sociales han abierto la oportunidad de que mucha gente tiene opinión. Eso hace que más información esté a disposición de la gente, ¿no? Hoy día la gente comparte a través de Facebook, de Twitter, información, datos, encuestas, cosas que permiten la reflexión, y las personas ponen su opinión, su punto de vista. Yo creo que el panorama es mixto, en el sentido de que hay muchos elementos favorables a más participación, a más interés en la política, y al mismo tiempo hay una cierta desazón porque se siente que la política pues no cumple con lo que la ciudadanía en general esperaría de ella. Y eso no solamente en el Perú, sino en muchos países del mundo. Claro que sí. Y ya que hablas de muchos países del mundo, quisiera mencionar algo que ha dicho Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Él ha dicho lo siguiente: la democracia se ve sometida a más presión ahora que en ningún
ningún otro momento desde hace décadas. Por ello, el día debería hacernos buscar formas de vigorizar la democracia y respuestas a los desafíos sistemáticos que enfrenta. Cuando él habla sobre esta tensión que existe hoy, mucho más que en otros años, se refiere a lo que tú mencionabas, un poco la corrupción, sí, ¿no? Efectivamente, es en esa que ha golpeado línea, a tantos países. Es exactamente en esa línea que yo decía lo que mencioné, porque hoy la gente también es más exigente, lo cual es bueno. Bueno. O sea, la gente espera. Nos informamos más también. Nos informamos más, tenemos más elementos, conversamos más, dialogamos sobre estos asuntos porque tenemos información que circula a través de redes y otros mecanismos y por lo tanto somos más exigentes. Y al ser la gente más exigente, está esperando que los políticos resuelvan situaciones concretas del día a día, ¿no? Los países latinoamericanos han crecido en los últimos años, han permitido incorporar a las clases medias a muchas personas que antes no estaban en las clases medias. Esas clases medias están exigiendo no solamente bienestar económico, sino también derechos, reivindicación, reconocimiento, igualdad de derechos en muchos ámbitos. Entonces, todas esas demandas hacen que la gente sea más exigente con los políticos, sea más demandante con lo que el Estado les va a dar, pero al mismo tiempo generan pues cierto desencanto, ¿no? No hay tanto entusiasmo como muchas veces había antes en relación con proyectos políticos para el cambio, por ejemplo, etcétera. Esta situación yo creo que es exigente, como dice el secretario general de Naciones Unidas, en el sentido de que los políticos tienen que ponerse a la altura, tienen que modernizar su manera de relacionarse con la gente y tienen que inventar nuevas formas de representar, porque uno de los problemas que está en crisis es el de la representación, ¿no? Sí, bueno, hemos visto que está en agenda también el tema de la bicameralidad, ¿no? Efectivamente, ojalá además. Y que no sabemos tampoco si en la práctica, ¿no?, le haría un bien a nuestro país o no. Esa es una muy buena pregunta, porque no se trata de simplemente crear una nueva Cámara, sino de hacerlo de manera tal que se mejore la representación. Exacto. O sea, si una nueva Cámara no sirve para representar mejor a la gente, entonces es una modificación, digamos que insustancial, ¿no? Que no va a llevar a lo que se busca. Lo que habría que hacer es darle a esa Cámara las condiciones para que represente mejor. Que sea complementaria a la Cámara de Diputados, que tenga un mecanismo de elección diferente de la Cámara de Diputados, que sus funciones hagan que sirva para representar mejor, por ejemplo, las regiones, en fin. Exacto. Ese tipo de cosas ayudan a darle al Parlamento cercanía a la gente en la medida en que estén bien pensadas para esa función, ¿no? Pienso también en cómo generar una democracia más inclusiva, ¿no? Ahora que hablabas del crecimiento económico en ciertas clases, ¿no?, de países sudamericanos, por ejemplo, y la paradoja que hay entre los costos, los altos costos de la corrupción y cómo estos afectan a las personas que menos tienen. Así es. Nuestras sociedades son sociedades heterogéneas, complejas, ¿no es cierto?, con mucha desigualdad, con diferencias de todo tipo, sociales, étnicas, culturales, de opción, identidad, en fin, cosas que hacen que ciudadanos y ciudadanas puedan tener distintas expectativas frente a la política y a pesar de que hay un reconocimiento genérico de que hay una igualdad de derechos, muchas veces esa igualdad no se plasma concretamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tener sociedades integradas, de reconocimiento de la pluralidad, que valoren la pluralidad, que reconozcan los derechos de todos, cualquiera sea su ubicación en la pirámide social, cualquiera sea su ubicación económica, su identidad sexual, su ubicación geográfica, su cultura, lo que fuera, ¿no? Somos todos peruanos y peruanas y sin embargo muchas veces el trato que nos damos, incluso entre nosotros, no es el de ciudadanos y ciudadanas pares, ¿no? Olvidamos que el concepto de democracia que entiende cada peruano se define también en la experiencia del día a día. Sin duda. ¿No? Y la democracia, y quizás esto es algo importante de recordar en el Día Internacional de la Democracia, la democracia se sustenta en demócratas, o sea, en gente, hombres y mujeres,
que sienten que los valores de la democracia son importantes, son prioritarios, son pilares. Son pilares fundamentales de la vida cotidiana, ¿no? La democracia no es un asunto solamente de las elecciones, de las instituciones, sino de cómo la gente se trata en la calle, cómo se reconoce, cómo es que se respeta, ¿no? Cosas como la homofobia, la violencia contra las otras personas, en fin, no son formas democráticas de comportamiento, son formas que lo que hacen es generar distancias también entre las personas y que dificultan la integración. Nos quedan un par de minutos nada más. ¿Qué valores democráticos, te consulto, tendríamos que poner en práctica todos los peruanos, ciudadanos, autoridades, futuras autoridades, si seguimos mirando hacia este proceso electoral del 7 de octubre? Bueno, tolerancia, solidaridad, valoración de la diversidad, ¿no? Son cosas elementales para garantizar una convivencia pacífica, si no, no es posible. El valorar la libertad de los otros, libertad religiosa, libertad sexual, libertad de tener opiniones distintas, ¿no? A veces hay mucha intolerancia incluso frente a la opinión de otros, ¿no? Eso es terrible y en las redes sociales eso se ve mucho, la intolerancia. Alguien dice A y ya se lo comen por haber dicho A. No puede ser. Lo que sirve a una sociedad es que la gente sea tolerante, respetuosa y que permita que cada quien se desenvuelva libremente de acuerdo a sus propias condiciones y su identidad, y valorando que todos somos importantes en una sociedad, cada persona es importante en una sociedad para construir el país que queremos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Percy. Sin duda, bueno, hoy no es el Día de la Democracia, es mañana, pero todos los días debemos valorar la democracia que tenemos y trabajar para fortalecerla. Exactamente. ¿No? Y para enfrentar diferentes desafíos. Muchísimas gracias. Hemos estado con Percy Medina, jefa de emisión para Perú de ID Internacional, y aquí seguimos con más información.